gracias por su asistencia. Bienvenidos a esta 11ª edición del Tour Agrovet Market, evento que lleva 11 años llegando a diferentes ciudades del Perú y ahora del mundo, en este segundo año en el que nos encontramos en esta plataforma online. Seguimos impartiendo conocimiento actualizado enfocado a ganadería, estés donde estés. Temas de sanidad, nutrición y reproducción que van en el pro desarrollo y mejora de la ganadería. El tour virtual nos ha permitido llegar a más profesionales, llevando la capacitación fuera de nuestras fronteras y a través de la tecnología, conectarnos con ponentes de otras latitudes y enriquecer los conocimientos con experiencia de otros países. En esta tercera conferencia contamos con la presencia de la doctora Sonia Vázquez Flores. Ella es egresada de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una maestría en Medicina Preventiva. También ha realizado su residencia en Medicina de Producción en Ganado Lechero por la Universidad de California en Davis, para luego hacer un doctorado en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana y regresar a Davis para un posgrado en Epidemiología Molecular. Recientemente finalizó la especialidad en Medicina Integrativa por la Universidad de Minnesota. Ha participado en 27 libros, algunos reconocidos internacionalmente, y cuenta con varias distinciones académicas y profesionales. Es consultora e investigadora de varias compañías. También lidera el Grupo de Crecimiento y Desarrollo de la American Dairy Association. En esta oportunidad nos compartirá su ponencia titulada Aspectos fundamentales de la recría para un futuro exitoso, tema muy importante para el futuro de la producción en la ganadería. Posterior a ello, la doctora Sonia Vázquez Flores procederá a responder las preguntas que tengan respecto a su ponencia. Adelante, doctora. Noemí, muchísimas gracias por esta introducción. Muchas gracias a Agrovet Market por esta invitación, me siento honrada, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los que están participando en este momento, que yo sé que ya tienen todo un día de trabajo por delante, así es que les agradezco doblemente el que nos estén acompañando en esta sesión. Bien, vamos a comenzar con algunos puntos de relevancia. Quiero cubrir algunas temáticas que me parece que son fundamentales en la recría: perinatología, inmunología, aspectos nutricionales, enfermedades infecciosas y un tema de epigenética que vamos a rozar algunas áreas. No voy a profundizar en eso, sin embargo sí quiero dejarles algún mensaje porque me parece que es importante y eso es lo que viene a futuro. Muy bien. De los aspectos que creemos que no tienen mucho que ver con la crianza de becerras, pero bien que importan, es la percepción del consumidor. El consumidor piensa que la becerra es separada abruptamente de su madre. Y entonces lo ven desde el punto de vista de bienestar animal, que esto no es lo adecuado para ellas. Y finalmente, como investigadores, como profesionales de la salud, como ingenieros, agrónomos, sí tenemos que escuchar al consumidor qué es lo que nos quiere decir con esto y cómo explicarle a este público preocupado que realmente lo hacemos por la salud de los animales, no lo hacemos por crueldad, no lo hacemos para separarlo de su mamá por alguna razón de castigo, sino porque tenemos esa necesidad desde el punto de vista de transmisión de enfermedades. Otra de las quejas es que tienen un espacio reducido para vivir por algún tiempo, particularmente en la parte de los primeros días de vida. Entonces no tienen libertad, se les forza en la alimentación, ellas no pueden elegir su alimentación, lo cual pues no están en capacidad de elegir su alimentación, o realmente lo que queremos es una producción de leche, no las podemos en muchos casos dejar que se alimenten también de su madre. En algunos casos sí se puede y ese es el sistema de producción. Sin embargo, si estamos en la producción lechera per se, pues la becerra debe ser alimentada de manera independiente y bajo ciertos esquemas que funcionan para cada una de las producciones lecheras. También se quejan que si la inseminación artificial es algo que es violatorio a su integridad, que hacemos modificaciones genéticas como si estuviéramos haciendo clonaciones cada rato, lo cual es dificilísimo, ¿verdad? Pero bueno,
hacerlo en campo, que hacemos producciones en masa y en ese sentido, pues puede decir que tengan razón porque sí es un tipo industrializado y tenemos que tener mucho cuidado de ciertos aspectos para no perder la humanidad en esta arropamiento a la cría que requiere de muchos cuidados. Y desde luego, todo esto tiene implicaciones en la disminución de la expectativa de vida. Una vaca debería vivir 20 años y eso ya no le hemos permitido. Realmente sí le cortamos mucho su vida. Otro aspecto que es importante y que tenemos que tomar en cuenta es que vivimos en un mundo en donde el bienestar animal, la integridad ambiental están relacionados con el bienestar humano y la salud del humano. Entonces, en ese sentido, pues ahorita que estamos pasando por un efecto de una transmisión de un animal a humano, se ha generado una pandemia, la gente está un poco más alerta a este tipo de temáticas y entonces debemos explicar, sí, educando al público, pero también tener nosotros esa educación en cuanto a la parte de zoonosis, en cuanto a la parte de sustentabilidad, de tal manera que realmente tengamos unos sistemas de producción que no solo sean mucho más permanentes, sino que sean amables con el planeta, además de ser amables con los animales. En ese sentido, de las cosas que hemos hecho en la industrialización del sistema es evitar ciertos comportamientos naturales. Entonces, la intención de muchos investigadores, particularmente ahorita en Canadá, en Holanda desde hace muchos años, en general en Europa, es promover este comportamiento natural, regresar a lo básico, que en ese sentido yo creo que muchos países en Latinoamérica sí tenemos esa sensibilidad, aunque no en todos los aspectos. Entonces, lo que queremos hacer es una integración, dado que salud y bioseguridad están intrínsecamente ligados. Salud y bienestar están intrínsecamente ligados. Si no tenemos bienestar, no vamos a tener elementos de salud, pero sobre todo porque son sitios de producción. Y a veces a la becerra no la consideramos como un elemento productivo en las producciones lecheras. Su producción está basada en la mortalidad principalmente, en disminución de morbilidades, en tallas y pesos, y que vayan alcanzando ciertas metas de las que voy a hacer mención durante la plática, de tal manera que esos son los elementos de producción que podemos cuantificar en las becerras sin quitarles ciertas características en cuanto a su comportamiento natural. Y escucharlas, porque de eso se trata. Uno de los elementos que me parece muy importante establecer como la parte inicial de una buena crianza es perinatología. En este caso, bueno, la intención es disminuir la incomodidad del parto y las transiciones en la vaca. La vaca lleva muchas transiciones de producción a seco, de seco a reto y luego de reto a parto. A veces son transiciones en donde se mueven de un espacio a otro, desde luego se mueven de una alimentación a otra, la alimentación es cambiada abruptamente, no necesariamente realmente hay una transición en el cambio de alimentación. Esto genera estrés, esto genera cambios en la inmunidad y entonces esto es lo que debemos evitar, que todos estos cambios sean más suaves, leer a estos animales y ver cómo darles mayores características en cuanto a confort en general, pero confort también nutricional y confort térmico, ¿sí? Y voy a hacer énfasis en la última parte de esta plática, en la parte de confort térmico, porque tiene mucho impacto en los aspectos no solo de perinatología, sino de todo el crecimiento de un producto en el estado fetal hasta el parto. Entre otras cosas, bueno, el balance entre los cuidados maternos y la bioseguridad es uno de los elementos de mayor importancia para que una becerra no solo sobreviva, sino que tenga buena producción a través de su vida. Y no nada más hablo de producción láctea,
que tenga menos enfermedades. En ese sentido, haciendo revisión de estudios y incluso un estudio que le estoy presentando ahorita parcialmente que hicimos en México, Estados Unidos, que hace una revisión cada determinado tiempo de cómo son las condiciones en diferentes aspectos de la producción lechera, dice que tienen 40% de parideros múltiples. En México, en un estudio que hicimos muy particular para detectar un patógeno, encontramos que el 90% tenían parideros múltiples. No necesariamente es cierto, porque nada más es una población relativamente pequeña. De cualquier modo, sí hay un gran número de sitios que utilizan de preferencia condiciones como estas, porque son cómodas para la vaca, porque son cómodas incluso para el ganadero, en el sentido de que es mucho más fácil agrupar a los animales en espacios en donde no tengan que estar haciendo modificaciones grandes. Sin embargo, estos ambientes son, desde el punto de vista de bioseguridad, son detrimentales para la becerra, porque si bien tiene aquí a la mamá y a las tías tratando de ayudarla para secarla, también el momento del parto puede ser complicado, porque si hay un gran número de animales, no la observan con adecuada precisión, se les olvida, no las revisan con frecuencia. Además sabemos que los partos particularmente son de noche, entonces tienen que ser sitios que tengan buena iluminación como para poder determinar si hay necesidad de ayudar al bovino que está en el momento del parto. Está recién nacida, pues está en un ambiente de estiércol, de patógenos, y si bien a lo mejor la secan muy rápido, no es el ideal en cuanto a la contaminación. Por el otro lado, sí es ideal para la vaca porque no tiene las condiciones de estrés, porque sus compañeras la ayudan en el parto, porque tiene compañía, y eso para un animal adulto que ha tenido este contacto constante con animales sí le ayuda. Entonces ahí es el delicado balance entre cómo generar un sistema en donde la becerra pueda estar en un ambiente limpio y la vaca puede estar cómoda y confortable sin mayor cambio en su, más que el momento del parto en sí, que es bastante intenso. Entonces vamos a definir, entre otras cosas, qué es la mortalidad perinatal. La mortalidad perinatal, bueno, se puede considerar, por ejemplo, un aborto, o un parto prematuro. Esa diferenciación la tenemos muy clara en los establos, como para poder anotar, este animal parió prematuramente o realmente fue un aborto por causas mecánicas, por causas nutricionales, por un traumatismo, por un problema infeccioso. ¿En cuándo se considera realmente que la cría muere en el periparto? Entonces hay una definición en donde indica que se debe cuantificar esta mortalidad si muere en las primeras 24 horas de vida. Nace bajo las condiciones que nazca con distocia o parto natural, ¿sí? Y muere durante las primeras 24 horas de vida. A eso se le considera una mortalidad perinatal. No necesariamente es cierto. Lo que pasa es que muchos investigadores lo están tratando de hacer para poder homologar, a ver si en vacas de primer parto y vacas en partos ya posteriores se puede determinar qué características hay como para que se pueda disminuir el número de muertes en este periodo tan importante de vida. Porque las primeras 24 horas de vida son las más importantes en la vida de una becerra. Entonces, en el caso de vacas primíparas, muere el 7.73% en promedio. Este es un estudio de Irlanda de 1.400.000 animales, es decir, es una información impresionante. Está basado en datos de todo el país, y lo que hacen ellos es que compilan toda esta información y la va analizando un instituto de investigación
como para poder ir guiando a los ganaderos en cuáles son las mejores prácticas para la parte de parto, para la ayuda de la becerra en el momento del parto, etc. Después, en partos posteriores, realmente se disminuye a la mitad de las mortalidades con respecto a las vacas de primer parto. Entonces, sí hay una diferencia muy grande entre ambos números, y hay un estudio que que les digo que se va haciendo en determinadas temporadas en Estados Unidos, y nos indica que, por ejemplo, en 1991, cuando no teníamos semen para tener crías más chicas, por ejemplo, en el momento del parto, la mortalidad en general era de 8.4, ¿sí? En el 2014, muy parecido, un 8.6, y en un estudio reciente en Europa está indicando que sí está bajando bajo ciertas condiciones de prevención a un 6.2. Es decir, parece que sí tenemos algún tipo de injerencia en la mejora de de esta mortalidad, de disminución de esta mortalidad en estos puntos, sí tenemos información adecuada, que ahí es la situación. La información adecuada realmente no nada más es pertinente a una sola producción, sino la comparación de diferentes producciones con condiciones en donde midan de forma similar. Por eso es la definición de mortalidad en las primeras 24 horas de vida. ¿Y por qué se mueren las becerras? Bueno, una de las situaciones más complicadas es una posición fetal que no sea la correcta, que no sea la de manitas con cabeza para salir, o que salga por tren trasero, pero que todas las extremidades estén elongadas. Bueno, eso es lo menos complicado. Pero cuando hay una pata doblada, cuando el animal está con la cabeza torcida, o dos patas dobladas, o partos gemelares, por ejemplo, en donde se complica la situación, ahí es donde puede haber mayor predisposición para la mortalidad. Muerte uterina, intrauterina, que puede ser por muchas causas, había yo mencionado traumatismos, puede ser por patógenos, está relacionado pues con infecciones directamente, en donde puede estar involucrada brucela, puede estar involucrado salmonela, diarrea viral bovina, neospora, por ejemplo, muchísimos patógenos, incluso en algunas condiciones algún tipo de alimento que esté mal, por ejemplo, un exceso de micotoxinas que le llegaron al animal, o condiciones climáticas que favorecieron que el animal tuviera una infección por inmunosupresión. Cuestiones como partos prematuros también pueden estar relacionados con desnutrición fetal, por ejemplo, o con alguna condición genética ya del animal. Hay que revisar siempre los catálogos de semen para ver qué tipo qué nivel de mortalidad tienen en el periparto, y están muy bien determinados en estos catálogos. Otro que es muy importante es el estrés calórico, pero el que me parece más importante es la atención al parto, es la parte humana, porque muchos de estos elementos a lo mejor no podemos tener control sobre ellos, pero sobre población, por ejemplo, sí podemos tener control. Si tenemos corrales con sobrepoblación porque no hemos hecho una buena rotación o una buena limpieza de corrales, entonces esto sí incrementa el estrés e incrementa la mortalidad. Entonces eso sí lo podemos controlar. Algunos elementos de estrés calórico los podemos controlar. Desde luego que la dieta la podemos controlar, ¿sí? Evidentemente, algunos otros están fuera de control, pero también podemos controlar la parte de atención al parto en el momento del parto. Y para eso tenemos que entender muy bien de qué se trata, qué es lo que le está pasando a la becerra en el momento del parto. De una característica de normoxia, es decir, una cantidad suficiente de oxígeno que está recibiendo a través del cordón umbilical, resulta que al romperse en el momento del parto, que a veces está la becerra en el canal
en el tracto reproductivo todavía saliendo, empieza con una hipoxia temporal. ¿Por qué? Pues porque tiene que haber muchos cambios, entre ellos el cardíaco, en donde hay cierre del ducto arterioso y foramen. Entonces, la propulsión, por ejemplo, de esa sangre no es completamente normal, porque además ya la tiene que hacer por sí mismo, y la parte respiratoria durante la expulsión, bueno, pues eleva la presión, ¿sí? Y disminuye el flujo también de sangre, y después una vez que ya el producto es eliminado, hay absorción de fluidos como en los bronquios, en la tráquea, pero particularmente en los alveolos, que es donde es el intercambio de oxígeno. Entonces, ahí es donde participa el humano ayudando al animal en varias actividades. Una de ellas, por ejemplo, es retirar de inmediato las obstrucciones en nariz y boca, ¿sí? Atender al animal de forma particularmente cuidadosa y delicada, si fue distocia o parto gemelar. Se puede revisar, por ejemplo, las condiciones de hipoxia viendo la mucosa de la boca, si está amoratada, si tiene un rosa pálido. Podemos ir determinando si el animal pudo respirar bien o no y permitir que la vaca, si ésta puede ayudarlo, que lo seque. Porque la vaca lo que hace es hacer un sistema de frotación, pero además la seca de una forma particular. Es decir, empieza de la parte de atrás hacia adelante. Entonces le ayuda a la becerra a seguir eliminando esta mucosidad en la nariz y en la boca por fricción, además de que la calienta y la va secando. Entonces el sistema circulatorio realmente se ve incrementado en en movimiento de sangre. La temperatura también se ve incrementada. Ahora, si la vaca no puede, la vaquilla no está interesada en ayudar al animal porque no sabe ni qué pasó y nada más ya le salió lo que le estorbaba atrás y que le había causado tanto dolor, pues el humano tiene que participar. Entonces, un animal recién nacido requiere atención. Una de las más importantes es el secado del animal. Y además, leer al animal. Si nos están diciendo que ese animal no fue auxiliado, pero estamos observando que tiene sangre, que tiene meconio, que está sucio con las excretas de la madre, uno tiene que pensar que algo pasó con este animal. Se retrasó el parto, se dañó la mucosa de la vaca en el tracto, en cervix, en la vagina, y por eso hubo sangrado, por eso tiene la becerra sangre. La becerra misma puede haber dañado con sus pezuñitas esta mucosa y es algo simple, o puede haber sido extraída y de pronto nadie dice nada. Y dice, no, no pasó absolutamente nada. Entonces, la apariencia visual nos indica muchas cosas. El inicio del movimiento de la becerra es indispensable. La becerra debe moverse más o menos en media hora. Su respuesta general de levantar la cabeza, de estar alerta con las orejas paraditas, esto es muy importante. Si ella no lo está haciendo en la primera media hora, hay que ayudarla, ¿sí? Hay que secarla y frotarla vigorosamente desde la parte de atrás de la becerra hacia adelante para poder generar una calor en el animal que se vaya secando y que siga eliminando mucosas por nariz, porque no todo se va a absorber a nivel de tracto respiratorio. Si el animal presenta hipoxia, hay que ayudarlo. Hay algunos fármacos que se pueden utilizar para ayudar a la becerra, pero realmente lo que necesita es una ayuda física, es retirarle de alguna manera diferente entonces la mucosidad si es que todavía no la ha podido eliminar. Cosas sencillas es arrojarle agua, tener una perilla y retirarla mecánicamente, ¿sí? O una pajita y hacerla que estornude, que mueva la cabeza. Todas estas cosas eliminan esa mucosidad. Si hay un médico veterinario que pueda hacer algún tipo de evaluación, bueno, sus signos vitales, su respiración, su ritmo cardíaco, esto es importante, la temperatura corporal,
Y, por ejemplo, en sitios particularmente fríos, una vez que está seca la becerra, hay que taparla. Hay unas chaquetitas muy sencillas que se pueden hacer, incluso modificando ropa de humanos, de chalecos, es lo que yo he hecho, se los modifico y se las pongo. Para cuando está haciendo mucho frío, pues es taparlas. Y también ponerles calor, radiación, con focos, de tal manera que no vayan a quemar, por ejemplo, la paja, pero sí que vayan a calentar al animal, porque es muy importante mantenerlos calientes, sobre todo en condiciones invernales o en sitios de mucha elevación sobre el nivel del mar, para evitar que desde ese momento empiecen con problemas respiratorios. Entonces esto facilita un poquito disminuir por ciertos factores de riesgo para la presentación de neumonías. Entonces, la primera hora de vida es donde más se mueren los animales, es la más importante. En las condiciones de preparto, pues poco se puede hacer para ayudar al animal, y en el posparto mucho tiene que ver cómo se manejó ese parto y cómo se manejó a esa cría en el momento del parto mismo y la primera hora de vida. Entonces, una atención al parto y sus complicaciones es esencial. Evitar hipotermia, evitar hipoxia, si hay necesidad, resucitarla desde el punto de vista de cardiopulmonar, es decir, si hay un aparato especial, maravilloso, si no boca a boca, si no una estimulación aquí abajo de la nariz con una aguja, es decir, es un punto de acupuntura, pero ayuda muchísimo. Desde luego, pues la muerte puede ser por otras razones, un defecto metabólico, que sea prematura, ¿sí? Un traumatismo al parto, porque al tratar de ayudarla le generaron algún tipo de rompimiento de costillas o de una patita, pero generalmente es en la parte torácica donde se le puede afectar mucho, y si se le extrae de una manera abrupta. Más cuidado cuando son nacidos de vacas de primer parto, y también tener cuidados especiales con animales de peso muy bajo o peso alto, animales menores de 35 kilos y animales mayores de 53 kilos tienen mayor predisposición a muerte. Esto en vacas Holstein. En vacas suizas no está determinado este parámetro, y es importante estar trabajando en otras razas para que podamos realmente tener una amplitud de conocimiento en cuanto a qué características sí son pertinentes por raza y por condición, incluso climática. Ahora, si no les cuentan toda la verdad, dicen, no la manejamos, no la tocamos, pero la becerra está muerta, vayan a revisar a la vaca. Si la vaca tiene algún tipo de desgarre, si está sangrando, algo pasó. Alguien tocó a esa vaca y a lo mejor complicó más las cosas, pero no lo quieren aceptar. Y no es para echar culpas, sino para hacer un entrenamiento apropiado del personal y ayudar realmente a las siguientes crías a tener un mejor arranque. Ahora, desde el punto de vista inmunológico, es una parte sumamente importante. Un poquito de recordatorio, la inmunidad innata, pues esa corresponde a la piel, a la mucosa nasal, la parte de moco, la parte de los cilios en la nariz, las lágrimas, la saliva, que tienen enzimas como lisozima, la microbiota natural, que es muy importante y se va a ir generando gradualmente. La becerra per se no va a tener una microbiota natural al momento del nacimiento, pero se le va a ir generando gradualmente, de principio, por el calostro. Entonces, el calostro no solo es un elemento que le va a generar a la becerra una inmunidad pasiva, es una inmunidad de muy fácil absorción, pues porque al final de cuentas, la intención no nada más es que tenga inmunoglobulina, sino que tenga otros factores que ahorita vamos a discutir. La tercera inmunidad es la adquirida, que puede ser ya sea por enfermedades, que es la menos deseable, por vacunación, pero que tienen que ser vacunaciones estratégicas, pero también por contacto con su ambiente, en donde pues no las queremos en un capelo, sino las queremos realmente que tengan contacto, pero un contacto, digamos, controlado, que les genere inmunidad, que les genere protección, pero que no les genere enfermedad.
El calostro, bueno, yo lo considero el elixir de la vida. Tiene muchísimas características interesantes, pero debe darse en forma muy peculiar. En primer lugar, tenemos que considerar tiempo, cantidad, el sitio. El sitio es importante. Yo no necesito que la becerra tenga el calostro en el rumen. Se necesita que esté en el abomazo para que realmente haga el proceso de no solo desnaturalización de ese calostro, sino que pase lo más rápido posible al intestino. Si se queda en el rumen mucho tiempo, puede haber procesos de fermentación. Entonces, hay que asegurar que la becerra, de preferencia, pueda mamar. La calidad tiene que ser una calidad no solo inmunológica, sino microbiológica. Ahorita lo voy a comentar con más detalle. Y la temperatura, idealmente, tiene que ser la temperatura de su madre, es decir, 38 grados centígrados, no más, no, y para no generar no solo desnaturalización del producto, que se desnaturaliza después de los 60 grados, 65 grados, pero para que sea lo más cercano a lo natural. Entonces, en muchos casos es mucho más fácil y tradicionalmente esto ha sido una de las grandes, digamos que discusiones entre la dejo mamar de su madre, esto es lo natural, esto es lo adecuado o no. Y realmente sí, en ese caso sí tenemos que intervenir, sobre todo en la primera alimentación con calostro. Ahí sí tenemos que intervenir. Entonces, una de las razones es que falla la inmunidad más pasiva en un 61.4%. Ahí es donde sí impacta en la becerra. La falla inmunidad pasiva porque la dejamos que esté allí, no necesariamente va a estar mamando todo el tiempo, nada más está jugueteando. La ubre tiene que estar perfectamente limpia, lo cual es complicadísimo en una vaca, ¿sí? Entonces, evitar patógenos es por bioseguridad y es para asegurar que realmente la becerra tenga la cantidad de inmunoglobulinas adecuadas. Entonces, hay varias cosas que se tienen que hacer. Bueno, el 1, 2, 3 es el ordeño tiene que ser lo más rápido posible y es la primera ordeña de esa vaca en el tiempo más rápido posible. Mientras más tiempo pase y esa vaca no se ordeña, ese calostro va a bajar de calidad. Entonces, lo ideal es en la primera media hora de vida, ¿sí? Puede ser durante las 2 primeras horas de vida, pero bueno, ya ese calostro ya no va a tener la excelente calidad que pudo haber tenido. Sin embargo, bueno, en las primeras, entonces es la primera ordeña a las 2 horas de vida y que tome por lo menos 3 litros de calostro, ¿sí? En la primera toma. Idealmente, la becerra tiene que tomar el 14% de su peso vivo en calostro, ¿sí? Y no nada más por las inmunoglobulinas, porque la primera toma es la esencial y es la que tiene que ser de mejor calidad. Pero las segundas tomas van a tener características muy interesantes que voy a cubrir en un momento. Si no se tiene calostro natural extraído de la vaca, que además tiene su riesgo porque no sabemos la calidad del mismo, pues también se puede tener un buen banco de calostro de primera calidad, guardado ya sea en botellas directamente o en paquetitos. A mí me gustan mucho unas bolsitas que se cierran casi herméticamente y que así planitas se congelan muy bien. La desventaja de estas botellas es que se van congelando desde afuera y la parte central como que se tarda muchas horas en congelar y entonces hay un gran crecimiento bacteriano. Hay pasteurización, hay sistemas de pasteurización muy interesantes en donde se está haciendo la disminución de ciertos patógenos que no son deseables, pero desafortunadamente sí hay ciertas características que va eliminando desafortunadamente la pasteurización que les voy a mencionar a continuación. Entonces, por calidad bacteriológica, lo ideal es que esté en las mejores condiciones de limpieza, que estén en una sala de ordeña
adecuada, o una ordeñadora individual, por ejemplo. El extraerla con la mano, bueno, con las condiciones de higiene lo mejor posible, con guantes, con instrumentos perfectamente desinfectados, la ubre limpia, no mojada, ¿sí? Porque si no, pues sale peor, y entonces sale un compuesto ahí bacteriológico junto con el calostro. La forma de medirlo, bueno, tradicionalmente es por calostrometría, que es un densímetro, y idealmente pues tiene que tener un colorcito verde cuando flota, ¿sí? Y es deficiente cuando está en la parte roja del mismo. Y entonces, bueno, el deficiente pues tiene ciertas características en donde está muy aguadito, y entonces pues el sistema de flotación pues se va al fondo, ¿sí? Y el excelente tiene una calidad equiparable a 23 grados Brix. Ahora, ¿por qué se los digo así? Porque lo ideal para hacer calostrometría es que la temperatura esté baja, como la temperatura de laboratorio, pero lo más bajo que podemos hacer, si sale a 38 grados, la tenemos que ir bajando de temperatura, y a veces pues le están poniendo el termómetro, se están allí enfriándola, y etcétera, para que llegue por lo menos a 24 grados, ¿sí? Y se tiene que hacer diario igual en todos los animales. La ventaja de los grados Brix es que no tienen que bajar la temperatura, es un aparatito manual, se requiere una gota nada más, no se requiere llenar una probeta, ¿sí? Y con ese sistema pueden medir adecuadamente la cantidad de calostro muy fácilmente. Este nivel de 23 grados Brix a mí no me encanta, ¿sí? Por ejemplo, pardo suizo, van a ver, hay muy pocos trabajos publicados, pero hay uno turco que me gustó, que tiene una elevada cantidad de grados Brix en cuanto a su concentración de material, que no nada más son inmunoglobulinas, sino proteínas de otros nutrientes. Y idealmente en Holstein, en Jerseys, lo óptimo es que sea de 25 grados Brix en adelante, ¿sí? Entonces, eso es equivalente a casi los 100 gramos por litro que requerimos que tome de inmunoglobulinas la becerra. ¿Cuándo sabemos que falla la inmunidad? Bueno, hay muchos estudios, uno de ellos es que, por ejemplo, en 2030 muestras que hicieron en 17 estados en Estados Unidos, el 19.2% de estas becerras fallaron. Pero como no vamos a tener estudios así globales como para poder determinar en dónde estamos bien o mal, yo sugiero una técnica sencilla que la ha estado sugiriendo John Hendricks desde hace mucho tiempo, y es que el 80% de los animales muestreados que pueden muestrearse en las primeras 24 horas hasta los 7 días de vida, es decir, tienen una muy buena ventana para poder tomar una muestra sanguínea, extraer ese suero y medirlo, ya sea con un refractómetro, como para tener 5.5 gramos por decilitro, o con grados Brix para tener 8.4 grados Brix, por ejemplo, ¿no? Y lo ideal no es quedarse marginal en ese 5.5, sino que en lugar de tener 80% de animales con este nivel, trata de subir ese estándar y llegar a 6 grados por decilitro. En ese caso, lo que van ustedes a hacer es promover realmente la salud integral de la becerra. Va a bajar sustancialmente el número de enfermedades mientras mejor inmunidad pasiva tenga. Entonces, este número yo lo cambiaría por un 6 grados por decilitro, es decir, subir nuestro estándar y tratar de que todas las becerras tengan un estándar mejor. Ahora hay que acordarse que este es un promedio. Si tenemos animales de más de 8.5 gramos por decilitro, quiere decir que tenemos problemas a lo mejor de deshidratación temprana. Mucho cuidado. Revisen y calibren su refractómetro y revisen y calibren sus sistemas de obtención de calostro, que no tengan precipitación de la sangre, que no haya ahí proteínas que extras porque no tomaron bien la muestra, que la muestra se tome siempre a la misma hora, que haya
un protocolo para hacer este proceso, ¿sí? Ahora, entre otras cosas, se ha dicho que, por ejemplo, vacas que tienen mayor edad, de 3 partos en adelante, tienen mejor calostro. Eso es muy cierto, sí, porque han tenido muchas más interacciones que animales más jóvenes que ellas con diferentes patógenos a través de su vida. Entonces, desde el punto de vista inmunológico, efectivamente sí tienen una mayor diversidad en cuanto a inmunoglobulinas, tanto IgGs como IgMs como IgAs. Sin embargo, una vaquilla vacuna de primer parto bien vacunada va a tener características similares y si no tienen calostro de otro, pues ni modo, se puede usar para primera toma. Yo lo que haría es darle calostro de muy buena calidad a la becerra al parto de una vaca inmunológicamente mejor preparada y ya después en segundas tomas de vaquilla, pero no siempre se puede, ¿sí? Otra forma es agregarle algún tipo de producto que aumente la cantidad de inmunoglobulinas, ya sea algún tipo de calostro, algún tipo de sistema en donde se pueda, hay polvos comerciales que pueden incrementar esas inmunoglobulinas, mezclarlo muy bien y tratar de darle un buen producto. Pero aquí la voz de caución es que sea un producto que no vaya a interferir en la absorción de inmunoglobulinas a nivel intestinal. Porque si interfiere, entonces en lugar de ayudar, va a ser perjudicial, ¿sí? Entonces yo no recomiendo dar nada extra que no haya sido comprobado científicamente que no interfiera en la absorción de inmunoglobulinas, particularmente IgGs. Si tienen ustedes la comprobación científica, úsenlo. Si no, pónganlo en tela de juicio o utilícelo en la segunda alimentación, ¿sí? Va a ser de utilidad, desde luego. A lo mejor la absorción de ciertos elementos no va a ser tan útil, pero de todos modos el calostro lo que requerimos también en el intestino, por varias razones. Ahora, tiempos de secado en las vacas menores a 3 semanas es un problema enorme. Si no tienen sus sistemas bien de secado y de reto, entonces no va a haber tampoco una buena calidad de calostro. Entonces, bueno, como una nota, acuérdense, 14% de calostro, ¿sí? De peso vivo, de preferencia en botella, ¿sí? El 80% debe tener por lo menos 5.5 gramos por decilitro, de preferencia 6, y un 8.4 en el calostrómetro de Brix. Algunos aspectos nutricionales. Bueno, como lo vamos a cambiar de lactante a prerrumiante, pues vamos a pasar por varias etapas. De calostro a leche de transición, de preferencia, ojalá que utilicen eso, porque realmente no solo nutricionalmente es un excelente componente, sino que gradualmente van haciendo que la becerra vaya cambiando de este alimento hasta llegar a ya sea la leche natural o leche que haya sido de hospital o de descarte, de alguna vaca mamitosa, de alguna vaca que haya tenido antibióticos. Bueno, se puede utilizar de preferencia pasteurizada o purificada. La leche acidificada no ha sido tan bien aceptada en muchos sitios, tiene muchos cuestionamientos y bueno, desde luego hay sustitutos de leche. Y después ir adaptando gradualmente a un preiniciador, un concentrado, ¿sí? Y a forraje. Bueno, entonces, de factores nutricionales. Los factores nutricionales del calostro, y por eso lo considero yo un producto excelente, que además es biodisponible, es no solo natural, sino precisamente por eso digo que es el elixir de la vida, es que tiene vitaminas A, D y E. En ese sentido, yo no veo por qué en algunos sitios les agregan vitaminas A, D y E al momento de darles el primer calostro. Se lo pueden hacer en el segundo, la segunda alimentación sin ningún problema. El primer calostro está enriquecido con una enorme cantidad de vitaminas A, D, E, de retinol, de vitaminas B, de ácido fólico, algunos minerales esenciales, desde luego hidratos de carbono, lípidos,
y particularmente proteínas. Como factores inmunes, aparte de las inmunoglobulinas, tenemos lactoferrinas, lisocimas, lactoperoxidasas, oligosacáridos, que además son secuestrantes de bacterias, citocinas, que esto es lo interesante, empiezan inmediatamente a actuar sobre ciertos patógenos, que además ya tienen información, ¿sí? Y en ese sentido, algunos de estos factores inmunológicos son mucho más eficientes en vacas que en vaquillas, ¿sí? Un porcentaje mayor, por ejemplo, de 5.7 a 6.4 mayor de eficiencia contra 4.3 en vaquillas. Entonces, en ese sentido, por eso se prefiere de calostro de vacas ya más experimentadas en sus ambientes, desde el punto de vista inmunológico. También tiene lactoalbúminas y ciertas células blancas como linfocitos, neutrófilos, macrófagos. Si se pasteuriza, bueno, pues algunos de estos elementos se van a desnaturalizar, con excepción de lactoferrinas. Estas sí aguantan el calor, pero las otras en general sí tienen algún tipo de daño. Hay algunos factores de crecimiento también que son muy importantes porque son como primers, como detonantes en la parte de las vellosidades intestinales, factores de crecimiento tipo insulina 1 y 2 e insulina que van a ayudar mucho a este crecimiento y sobre todo a otras condiciones. Les decía yo que el calostro nos permite darle a la becerra un inicio en establecimiento de la microbiota. La microbiota no solo es una serie de elementos como lactobacilos, que sí es parte de eso, sino todo un grupo de elementos que están más o menos armónicos y generan determinadas acciones. Por ejemplo, les decía yo, desarrollo y entrenamiento del sistema inmune. Algunos de los detonantes son las citocinas, algunos de los detonantes son los macrófagos, los neutrófilos, ¿sí? Entonces empieza a haber ya información que necesita la becerra para empezar a generar su propia inmunidad, ¿sí? Algunas bacterias hacen biosíntesis de vitaminas, Escherichia coli, por ejemplo, de vitamina K, algunos aminoácidos que se van produciendo por medio de la microbiota, que son esenciales y no los hace la propia becerra, sino necesita la microbiota para generarlos. Modifica, por ejemplo, su sistema nervioso central, de forma importante en el epitelio intestinal, le confiere protección, colabora con la digestibilidad de algunos nutrientes y a veces por eso agregamos algunos prebióticos, algunos estimulantes para que esta característica se vea mejorada. Tiene resistencia a patógenos están compitiendo por los mismos espacios, entonces reduce la cantidad de patógenos y ayuda a que tengamos menos terapéutica, pero sobre todo que el metabolismo sea mejor en la becerra. Algunos sistemas de alimentación puede ser ad libitum, en donde les dejan el acceso al alimento las 24 horas y les ponen ahí la cubeta con la leche acidificada y que coman lo que quieran y le van proveyendo todo el tiempo. Los más comunes es 2 veces al día, en donde pues sí, la mano de obra es mucho más elevada, pero hay supervisión por lo menos 2 veces al día de estas becerras, lo cual es muy importante. La alimentación automática, que bueno, implica una gran inversión, porque esto es lo más natural. La becerra come a través del día en varias ocasiones, de tal manera, y cantidades que van incrementándose gradualmente. Entonces, como si lo hiciera en un ambiente natural, sí, se van analizando estos patrones de alimentación, les permite la sociabilización, que a veces puede ser también detrimental porque empiezan a generarles mastitis o ofalitis a algunos animales, hay competencia, se puede perder esta supervisión personalizada. Y en el peor de los casos, solo se les alimenta 1 vez al día, que esto no es recomendable, sobre todo en becerras menores de 4 semanas de edad. Aunque disminuye la mano de obra, también disminuye la supervisión, pero sobre todo la sobrevivencia del animal. No le permite tener un arranque adecuado. La cantidad de sólidos en leche debe ser lo más similar a la leche materna.
Entonces, de 12.5 a 15%, que es lo de la leche materna, y para que se den una idea, 12.5 en grados Brix es 125 gramos en un litro de leche, ¿sí? Ahora, por mucho tiempo, los animales se han alimentado 2 litros en la mañana, 2 litros en la tarde, y los hemos desnutrido por años. Esto ha cambiado, hay una revolución desde hace mucho, por lo menos unos 10 años a la fecha, en donde se ha ido modificando esta cantidad, y las becerras al 5.º día de vida ya pueden tomar 4 litros en la mañana y 4 litros en la tarde sin que tengan diarrea, ¿sí? Y están mucho mejor alimentadas y mucho más capaces de poder resolver problemas menores de infecciones bacterianas y virales o parasitológicas, ¿sí? Particularmente contra cripto. Un animal mejor alimentado, Cryptosporidium no le hace tanto daño, por ejemplo. Ahora, pueden tomar hasta 12 litros y eso no les implica que al final no sean pasadas a ser un prerrumiante. Se tiene que hacer de una manera de tal forma que a los 45 días se disminuya esta cantidad y se estimula que coman alimentos sólidos. Entonces sí pueden tomar de 13 a 15% de su peso vivo y de preferencia, y dependiendo de los lugares, un alimento de mejor calidad, un 26-18, por ejemplo, 26 de proteína con 18 de grasa, y si en lugares en donde hace mucho frío y la becerra de por sí tiene muy poca grasa en su cuerpo, hay que incrementar la cantidad de grasa que se le puede dar, pero una grasa que pueda ser metabolizable. Entonces, la zona termoneutral en becerras menores a 3 semanas es de 15 a 21 grados, o sea, es una zona muy, muy limitada. Menor de 15 grados, a lo mejor hay que aumentar la cantidad de leche. No se recomienda aumentar la cantidad de sólidos porque eso va a cambiar la osmolaridad de la leche. Ahorita lo voy a mencionar con más detenimiento. Entonces, lo que sí se puede hacer es o darles más litros, ¿sí? O darles una comida extra si el frío es muy fuerte. Ahora, cuando hace mucho calor hay que ver los patrones de comportamiento. Si las becerras no quieren tomar la leche a determinada hora, a lo mejor es porque están agotadas por el estrés calórico y entonces hay que modificar la hora de alimentación para que acepten esa leche, porque además de electrolitos, requieren los nutrientes. Entonces es muy importante entender a estos animales. Si no se les entiende, vamos a incrementar la presencia de enfermedades. Otra cosa que les hace que disminuyan la ingesta de leche, por ejemplo, son las vacunas. Unas vacunaciones hechas en el tiempo inadecuado para la becerra. Por eso yo digo, siempre lean las etiquetas de sus vacunas para ver cuándo es la mejor el tiempo para poner determinadas vacunaciones. Va a hacer que los animales coman menos. Ahora, hay proteínas vegetales que aceleran el paso en el abonazo, como trigo, soya, chícharo, que además la proteína de chícharo como que no se revuelve muy bien. Su eficiencia en digestibilidad es muy baja en las primeras 3 a 4 semanas. Entonces, idealmente, si quieren ahorrar, ahorren después de las 4 semanas y denles productos que para los mexicanos los llamamos atoles, porque realmente son productos a base de vegetales, ¿sí? Y no de proteína de leche o de suero de leche, que es ideal. Y realmente es uno de los mejores elementos que se le puede dar a la becerra. Algunas leches a base de proteína de soya todavía presentan algunos problemas de factores antinutricionales, lo cual puede ser grave en algunos animales. Por eso, asegúrense que esa soya haya pasado por ciertas condiciones en donde tenga un tratamiento térmico, que se los platiquen bien cuando vayan a cambiar de alimento y les digan, es que este es más barato y mira que sí, vas a tener la proteína, sí, pero por favor, asegúrenme que ha tenido ese tratamiento térmico para que no tenga, por ejemplo, una tripsina por allí y algunas otras proteinasas que son indeseables. ¿Qué desacelera el paso abomasal y puede generar acidosis? Un pH menor a 2 o mayor a 10. Y eso es porque le estamos dando, por ejemplo, un exceso de bicarbonato o estamos acidificando excesivamente la leche
o estamos haciendo alguna modificación que no es precisamente la ideal, y entonces modificamos ese pH abomazal. La otra, el incrementar la osmolaridad, es decir, de esos 125 gramos por litro que les comentaba a 200, por ejemplo, puede generar timpanismo, y entonces en lugar de ayudar a la becerra, la estamos perjudicando. No todos los animales pueden tolerar una densidad tan alta de leche, y a lo mejor tiene que ser gradual el cambio, ¿sí? Aténganse a las etiquetas también de los productos. Muchas de estas investigaciones están muy bien fundamentadas como para poder alimentar a estos animales y que sea un producto realmente de calidad y que tenga también muchas bases científicas. Eso es lo ideal. Algunos alimentos tienen alto contenido calórico, no se deben en general combinar electrolitos ni con glucosa ni con leche. Hay algunos productos excepcionales, lean la etiqueta, que sí se pueden combinar con la leche, pero en general se tienen que dar 2 horas después. Volúmenes grandes de leche, desde luego que van a disminuir el paso del abomazo hacia este intestino. Y el dar con sonda esofágica también va a depositar la leche en rumen en muchas ocasiones, sobre todo si es una gran cantidad, y para que pase el abomazo va a pasar de 2 a 3 horas, y entonces esto no es lo deseable. Entonces es preferible que mamen los animales. Okay. El consumo de alimento sólido, bueno, pues ya cuando llegan a consumir 1 kilo, 1,5 kilos, en algunas ocasiones esa es la exigencia de este preiniciador, pues ya se pueden destetar. Entonces, ese es el momento que ya, dice uno, ya, este animal ya no necesita leche, pero si está consumiendo grandes cantidades de leche, pues va a decir, yo prefiero la leche y no el concentrado. Entonces, hay que irlo disminuyendo a partir de los 45 días gradualmente, de tal manera que estimulemos este consumo de alimentos sólidos. Si les está generando algún tipo de acidosis, yo siempre recomiendo ponerles fibra. Avena en greña, una mezcla de avena con cebada. Esto es ideal para bajar la acidosis, para bajar posibles timpanismos. El preiniciador también tiene que tener ciertas características. Cuando son muy elevados en grasa, 20 ya es elevado en proteína, puede tener algún tipo de conflicto con ciertos sustitutos de leche y generar timpanismos. Tienen que hacer las combinaciones ideales o revisar si tienen que incorporar forrajes antes de tiempo. Esto es cada sitio en particular dependiendo de las combinaciones que hagan. Generalmente un preiniciador tiene un 11% de grasa, más o menos. O sea, hay que leer las etiquetas para saber que estamos ofreciéndole a la becerra. Idealmente también tienen que tener vitaminas A, D, E, complejo B, zinc y cobre, ahí sí, ya porque ya lo requieren, sobre todo para la parte de transición. Algunas cosas recomendables son fermentos de levadura, prebióticos, fitobióticos, si el presupuesto amerita, si tienen muchos problemas de salud, son ayudas muy útiles. ¿Cuáles son los parámetros? Bueno, tienen que duplicar el peso entre 80 y 90 días. Hay quienes dicen que tienen que duplicar el peso a los 60 días. Eso es lo ideal, ¿sí? Pero esto depende de qué tan agresivos sean ustedes en la alimentación. Entonces, para mí, deben duplicar el peso a los 60 días de edad. No, si lo llegan a duplicar más tardíamente, alguna cosa en su proceso de alimentación no está funcionando del todo. Entonces, duplicar el peso en 80 a 90 días significa que están subalimentando a sus animales, ¿sí? Que les están dando alimentos de mala calidad y que requieren mejorar su condición. Otra forma de medir es si están creciendo suficiente. Entonces, tienen que aumentar de 10 a 12 centímetros de altura. Otra forma de medirlo es que su primer calor se presente a los 11 meses. Que el primer servicio sea al 55% de su peso maduro. Y lo digo así porque como están trabajando con diferentes razas y no necesariamente la genética es idéntica de un lugar al otro, es preferible saber cuánto es mi peso maduro en una vaca
de 3 lactaciones y de ahí me voy para atrás para ver si estoy cumpliendo con los parámetros. En mi opinión, yo prefiero gestar a los animales de 13 a 15 meses de edad, no muy jóvenes, porque esto incrementa la mortalidad perinatal de la cría, ¿sí? Podemos correr mucho y a lo mejor creemos que vamos a ganar en leche, pero la cría puede ser la que no esté en la mejor condición, porque hay que pensar que la cría está en crecimiento al mismo tiempo que la mamá, ¿sí? Entonces estamos gestando un adolescente que va creciendo con un producto adentro. ¿Quién es el que va a salir perdiendo? Pues la cría. El primer parto, 85 a 90% del peso maduro, es lo ideal, entre 24 y 25 meses de edad. Entonces, peso y talla, duplicar el peso del nacimiento en 60 días es lo ideal, incrementar de 10 a 12 centímetros de altura y que su peso maduro al parto sea en promedio un 82%. Bueno, para esto se requiere una curva de ganancia de peso diaria bastante razonable. Entonces, estos son los animales de excepción. En la línea media tenemos el 50 percentil, que es más o menos unos 700 gramos de ganancia de peso diario, que eso resulta suficientemente razonable. Mucha literatura empuja porque sean 800 gramos de peso diario en los primeros 60 días de vida, ¿sí? Y después que haya un incremento hacia 1 kilo de ganancia de peso diario después de los 60 días. A veces se caen las becerras en este periodo. Ahí es donde tenemos que revisar muy bien cómo estamos haciendo esa lactación y cómo estamos haciendo de prerrumiante a un rumiante para que no tengamos esas bajas en el consumo de peso, pero sobre todo también de talla. Entonces, la eficiencia nutricional tiene mucho que ver con esto. En promedio, bueno, pues estamos hablando de 900 gramos de ganancia de peso diario con un 5.5 kilogramos de materia seca de consumo. Enfermedades infecciosas. Diarrea, neumonía son las más comunes, pero también hay encefalitis, timpanismo, artritis, artrosis, osteomielitis, traumatismos, abscesos, intoxicaciones, diarrea viral persistente, encefalopatías, problemas congénitos que a lo mejor no se ven en un principio, una torsión gastrointestinal que a veces es inevitable o no se hace una cirugía a tiempo, pero sobre todo cometemos muchos errores y generamos iatrogenia. Y eso quiere decir tratamientos en momentos inadecuados, vacunaciones en momentos inadecuados, condiciones en donde no estemos haciendo las cosas correctamente, siguiendo las etiquetas y lo que nos indican la industria farmacéutica, cómo se debe utilizar su producto. Pero una de las cosas más importantes es que a veces no analizamos información. Podemos tener bitácoras, por ejemplo, pero estas bitácoras no llegan a una computadora y menos a un análisis. El análisis nos va a indicar si la presentación de estas enfermedades es por estaciones, por periodos en particular, por cambios en la alimentación. Hay muchas condiciones que nos van a indicar esta gran cantidad de movimiento en cuanto a número de animales enfermos, particularmente sensibles a diarrea, particularmente sensibles a neumonía, pero sin hacer estadísticas, sin hacer análisis, difícilmente podemos hacer prevención. Entonces, esto debe llegar a una computadora. Cada vez hay más apps para becerras, ¿sí? Para hacernos la vida más sencilla. Y incluso los softwares ya para vacas ya son más amables y pueden incorporar información de las becerras. Entonces, los principios básicos es observar al animal, entrenar a nuestro personal, hacer monitoreos semicuantitativos, pueden ser con tablitas, así que diga diarrea, no tiene, pero tiene diarrea con moco, tiene diarrea con sangre o tiene, etcétera. Esos son análisis semicuantitativos. Hacer diagnósticos in situ o diagnósticos en laboratorio para poder darles los tratamientos adecuados, pero sobre todo, toda esta información registrada, analizada y generar protocolos
que nos puedan ayudar, que durante los entrenamientos podamos incluso cuestionar si funciona o no funciona este protocolo, cambiarlo, modificarlo, pero el entrenamiento es básico, amarrarlo con las otras condiciones que tengamos de información. Patógenos, me quedo corta aquí. Cryptosporidium es uno de los más eficientes en cuanto a los patógenos y está casi por todos lados. Coronavirus, rotavirus, salmonella, Escherichia coli, F5, F40, y ahí le van agregando un montón de virus que están saliendo y que todavía no estamos diagnosticando, yo creo que para no acabar de espantarnos. Pero salmonella cada vez va incrementándose más. Estos son realmente números muy conservadores en cuanto a salmonella, pero lo que no son diagnósticos, es decir, diarrea blanca y vamos a dar este tratamiento, y diarrea amarilla y este tratamiento, y si tiene fiebre, este tratamiento. Eso no es un sistema diagnóstico en mi concepto. Fiebre sí, pero la caracterización de los colores de las diarreas no lo son. ¿Por qué? Porque algunos sustitutos de leche, por ejemplo, tienen una coloración, ¿sí? Y entonces tenemos diarreas verdes o rosas o azules muy extrañas. ¿Cómo vamos a poder calificarlas? La otra, si se da algún elemento como carbón vegetal, como algún caulín, pectina, la diarrea va a cambiar de color. Lo que sí nos dice cómo está el animal es su actitud. Entonces, una actitud en donde el animal está encogidito, en recumbencia, con la cabeza baja, no quiere poner atención, en donde no come, ¿sí? O come poquito, y esto, el 70% de los casos de animales que no comen es porque están enfermos. Deshidratación, el tomar la temperatura que esté más elevada de 39.5, diagnósticos in situ, por ejemplo, son maravillosos porque podemos ya empezar a enfocar qué tratamiento se tiene que hacer. Si no, enviar muestras al laboratorio o si hay que hacer necropsias, pues tratar de entender qué pasó con ese animal. Bueno, los tratamientos no generar balance energético negativo. ¿Qué quiero decir? No le quiten la leche. Diarreas, neumonías, el animal necesita su leche. Y es una tendencia enorme y una tentación enorme retirar la leche porque creemos que eso le da diarrea. No, eso la mata. Quitarles la leche la mata. Antibióticos sistémicos de preferencia. No queremos acabar con la microbiota que tanto trabajo nos ha costado ir generando. Entonces, antibióticos sistémicos en casos de depresión, de hipofagia o anorexia, de fiebre. Electrolitos orales o intravenosos, dependiendo de cómo tengan a su personal entrenado. Si los intravenosos sean tibios. Ahí hay algunos cuestionamientos en cuanto a que el subcutáneo no es ideal, sino que tiene que ser realmente intravenoso, la intraperitonía tiene que ser bajo condiciones de limpieza. Pues esto depende del entrenamiento y depende de muchas otras condiciones. A veces no quieren tomar electrolitos orales, a veces no le podemos atinar a la avena porque el animal está muy deshidratado. Algo de electrolito subcutáneo y después metérselo a la avena puede ser útil. Combinaciones de estas le pueden salvar la vida. ¿Qué se tiene que poner? Pues depende de lo que necesite el animal. Desde glucosa a bicarbonato si tiene acidosis, pero desde luego que necesita potasio y sodio, lo necesita. Cloro también. Son elementos esenciales que requiere el animal y para poder tener un balance en su intestino. En cuanto a limpieza y desinfección, que es bioseguridad básicamente, pues si tenemos una gran cantidad de moscas, por ejemplo, en los elementos que estamos utilizando para alimentarlos o los dejamos remojando en cloro ahí 24 horas, eso no sirve de nada. El cloro actúa 15 minutos y ya. Esto es un medio de cultivo. El agua tiene que ser limpia, los chupones tienen que ser limpios. Este chupón, por ejemplo, muy abierto para una becerra recién nacida, pues nada más la va a ahogar y esto va a provocar una neumonía porque el calostro en lugar de llegar al agomazo, pues va a estar en el pulmón. Entonces, ciertas condiciones, no solo de limpieza, sino de ir revisando en detalle. Y podemos incluso revisar los ATPs y ver cómo está la condición de limpieza en las áreas.
En cuanto a los problemas respiratorios, desde luego que virus y bacterias son los que están involucrados. En algunos casos, parásitos, sí, todavía, y sobre todo en sistemas de pastoreo. Ventilación es importante, que no haya en exceso, pero tampoco que estén mal ventilados los sitios. Sobrepoblación es otro de los elementos importantes. Ahora, si hay diarrea previa, usualmente también va a haber neumonía. Entonces, el estar disminuyendo las diarreas va a permitir que la neumonía también baje de nivel. Una pobre nutrición, un pobre calostreo, todo esto va a permitir que la neumonía esté presente. En cuanto a virus, bueno, está IBR, diarrea viral bovina, virus sincitial, como los actores principales, bacterias, disculpen, Mycoplasma bovis, Histofilus ovni, Mangenia hemolítica, Pasteurella trelosi, Pasteurella, hay muchas más, pero Pasteurella multocida, Turberella piógenes, ¿sí? Salmonella aquí la tengo en ceros, pero sí la hemos visto en casos de neumonía. Generalmente empiezan en diarreas, después generan problemas de artrosis y a veces problemas de neumonía, ¿sí? Entonces, Salmonella no la descarten como un problema neumónico. Escherichia coli no lo descarten como un problema neumónico. Y luego aquí hay uno que es Streptococcus suis. No entendemos. Este estudio lo hace la Universidad de California en Davis, en la zona de Tulare. ¿Y por qué está un patógeno que usualmente debería estar nada más en cerdos? Entonces, en ese sentido, sí se tiene que caracterizar en algunas ocasiones qué es lo que está sucediendo para saber por dónde tenemos que atacar con vacunaciones, en qué momento, o realmente sí necesitamos antibióticos, porque las consecuencias pueden ser graves. En cuanto a morbilidad, los números son muy intensos. Aquí sí, de 24 horas a 60 días de nacidas, la morbilidad en cuanto a diarreas debe ser menor a 25%, ¿sí? Esos son los estándares que está poniendo ahorita Cough and Fever Association. Y de 61 a 180 días, 3%. Que a lo mejor puede ser coxidas, otras cosas, pero y alimentación incluso. De esos 25%, la mitad se muere. Esas son las estadísticas que han sacado. Y el costo de una diarrea más o menos son $35. Una neumonía puede costar mucho más. En cuanto a presencia, bueno, Estados Unidos dice 19% es un número elevado, ¿sí? Más de 19%. Y de 61 a 180 días, un 17%. Es decir, hay más posibilidad que en el periodo de destete hacia más adelante puedan presentar neumonías. Puede ser como consecuencia de diarreas en el periodo de lactancia, sí, pero los costos se van incrementando porque neumonías tienden a hacerse crónicas. Y si estamos utilizando antibióticos que tengan resistencia, entonces nosotros estamos provocando esta cronicidad también. Entonces ahí se tiene que revisar muy bien el calendario de vacunación, la forma como estamos tratando a los animales desde el periodo de lactancia hacia destete, qué estamos haciendo, cómo los estamos protegiendo, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de calostro, desde el punto de vista de instalaciones, todas esas condiciones tienen impacto. Ahora, y aquí van los números en cuanto a mortalidad. El parámetro es 3% de mortalidad de 24 a 60 días. En general, en Estados Unidos están en un 8%, ¿sí? Están empujando por bajar esa mortalidad, pero hay sitios que llegan en Estados Unidos, en México, a 1.5% de mortalidad anual, ¿sí? De que se puede, se puede. De que cuesta, también cuesta. Cuesta en nutrición, cuesta en limpieza, cuesta en cuidados, cuesta en observación, cuesta en análisis. Es muy cierto. Pero de que se puede, se puede. Y de 61 días a 180, un 3%, ¿sí? En donde los primeros días de 61 a 120 días realmente es un 2% y después un 1%. Es decir, no deben morir los animales. Entonces ahí está la notita que nos dejamos
como referencia. Este es un estudio de casi 2 millones de animales, en donde aquí vemos la mortalidad en periparto, ¿sí? Y la segunda semana de vida como los momentos más difíciles en la vida de las becerras y cómo va disminuyendo a través de su vida y a través del año, hasta que la mortalidad es casi nula, ¿sí? Entonces, ese primer día de vida y la segunda semana de vida de las becerras va a determinar su permanencia o no. Se dice entonces que el 83% de las becerras deben sobrevivir, que sobreviven en el periodo perinatal, van a llegar a la primera lactancia. Eso es un buen parámetro. Entonces, mortalidad, 3% de 0 a 60 días, 2% de 60 días a 120, 120 a 180, 1%, para que sean 83% de los reemplazos del estado. Epigenética. La epigenética tiene que ver desde el embrión, el feto, el neonato, el lactante y el destete. Y más allá, porque realmente tiene implicaciones hasta la lactación y a futuro. Entonces son cambios fisiológicos, productivos y en bienestar animal que a lo mejor nosotros podemos incidir de cierta forma. Podemos modificar su inmunidad, desde luego que sí, lo hemos platicado, pero sobre todo le podemos cambiar sus condiciones. Si en el tercer trimestre de gestación el animal tiene estrés calórico, es cuando el crecimiento del feto es exponencial, porque es el 75%, se están madurando los órganos y vísceras de este feto que está en la última parte de la gestación y hay diferenciación celular en la glándula mamaria. Entonces, todo este estrés calórico afecta y no necesita estar jadeando, porque eso es un extremo, como para que ya tenga estrés calórico. Acuérdense que la termorregulación de la vaca puede ser muy sutil, porque ellas lo que van a tratar de hacer es no tener un desbalance interno, ¿sí? Y van a estar buscando las condiciones necesarias. Animales que están tomando mucha agua, que no están comiendo suficiente y que hay una gran humedad ambiental, seguramente no están alimentándose adecuadamente y esto va a tener un perjuicio en el metabolismo, en el consumo de materia seca, en la microbiota de la vaca, en aspectos inmunológicos y en aspectos de su producción en la siguiente etapa de su vida. El efecto del estrés calórico va a disminuir la sobrevivencia a primer parto, les reduce la vida casi en un año. Pero en la lactación, por ejemplo, en un estudio en donde estudiaron realmente muy poquitos animales, pero bueno, 79 de estos animales que nacieron de vacas estresadas por calor, produjeron 6.5 kilogramos menos diarios de leche. Y las nietas de estos animales que tuvieron estrés calórico produjeron 1.3 kilogramos diarios menos de leche. Claro que ahí se reduce mucho el número. No es un dogma, pero es para ir pensando. Por eso les decía, es como la mosca en la oreja. En este sentido, bueno, hay menos alvéolos y menos tejido conjuntivo en la glándula mamaria. Lo que no se sabe es si esto realmente modifica la síntesis de leche o hay un cambio en la morfología tisular. Sin embargo, pues sí se sugiere el enfriamiento de los animales. Muy bien. Entonces, bueno, pues esto es un negocio. Entonces tiene que llegar la becerra de 38 kilos a 817 en el peso maduro, ¿sí? Por poner un ejemplo en la Holstein. Y ciertos parámetros como a 0,60 días, 800 gramos de consumo de ganancia de peso, de 61 a 120, 1 kilogramo de ganancia de peso, ahí es donde podemos compensar. Y de 121 a 180 días de edad, 900 gramos de ganancia de peso. Por ahí, sí, los costos a lo mejor de alimentación no son los ideales, más o menos son $2.5 por día lo que se está invirtiendo en este animal para que sea una buena productora. Entonces, bueno, los mensajes finales es inmunidad pasiva, ¿sí? 14% del calostro de peso vivo, 80
por lo menos que tengan 5.5 a 6 gramos por decilitro o 8.4 de Brix. Peso y talla que doblen el peso al nacimiento a los 60 días, que crezcan 10 a 12 centímetros de altura, que lleguen a 82% de peso maduro al parto, que seamos eficientes nutricionalmente con esos 900 gramos de ganancia de peso diario o un consumo de 5.5 kilogramos de materia seca, diarreas menos de 25%, neumonías menos de 19% y mortalidades 3 de 0 a 60 días, bueno, de 24 horas a 60 días, de 60 días a 120, 2%, 1% a 180 días, para tener un 83% de reemplazos. Con esto cierro mi plática. Muchísimas gracias.